Cuando hablamos de alegatos de clausura, hablamos del cierre, ¿verdad? Hablamos del cierre, de lo que es, digamos, el final de un juicio. Pero en el final del juicio hacemos un balance de toda la actuación probatoria, de todo lo que se hizo en el juicio. Entonces es muy importante que en el alegato de clausura ustedes tengan claro lo que se hizo en el juicio, porque lo que vamos a hacer en el alegato de clausura es un balance de todo lo que se ha hecho en la actuación probatoria del juicio oral. Yo resumiría el tema en tres partes. Primero, alegato de apertura, ¿verdad? Cuando haces un alegato de apertura, ¿qué haces? Un anuncio, una presentación. Le dices al juez lo que tú vas a probar en el juicio. El alegato de apertura es un anuncio de lo que vas a hacer en el juicio. La apertura es un anuncio, un ofrecimiento, una oferta. Por eso a la apertura se le conoce como la oferta inicial, ¿verdad? Muy bien. Cuando has hecho esa tu oferta inicial, viene la actuación probatoria, que es el cumplimiento de todo lo que ofreciste. El cumplimiento de todo lo que ofreciste. Y luego tenemos el alegato de clausura, que es el balance respecto de qué? De lo que ofreciste en la apertura y lo que cumpliste en la actuación probatoria. ¿Entienden que todo cuadra? ¿Todo tiene una lógica? En la apertura ofreciste. Lo que ofreciste en la actuación probatoria debiste cumplir. Te toca cumplir. Y en el clausura haces un balance de lo que ofreciste y cumpliste. Y obviamente, lo que tu contraparte ofreció y no cumplió. Porque también es posible que tu contraparte haya ofrecido mucho y no haya cumplido, ¿verdad? ¿Se entiende? Todo eso haces en el alegato de clausura, también conocido como alegato de cierre. Muy bien. Gracias a todos los que están con su cámara conectada. Veo que muchos hoy día no están conectando sus cámaras. Debe ser porque están resaqueados, ojerosos, con cara de mala noche, 3 noches de juerga, doctor, ¿a dónde va a ir, no? Pero bueno, los que están presentables y están prendiendo su cámara, yo les agradezco muchísimo, porque así los puedo ver y me siento más acompañado, me siento que estoy teniendo una sesión más provechosa y más interactiva. Continuamos. Yo les decía en las sesiones anteriores que cuando estás en el viejo Código Procesal Penal, en el Código de Procedimientos Penales, lo que se hace en el juicio no importaba mucho. ¿Por qué? Porque el juez resolvía con el expediente. El Código de Procedimientos Penales le permitía al juez resolver con el expediente. Porque el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales decía, en el juicio ordinario, juicio de juzgamiento, decía, el juez en la sentencia evalúa lo que se hizo en el juicio, sí, pero también lo que se hizo en la investigación, lo que se hizo en la instrucción. Con lo cual, ¿qué le estaba autorizando el juez, el código al juez? Le estaba autorizando a sentenciar con el expediente. ¿Se entiende? Por lo tanto, si un testigo no declaró en el juicio, ¿qué más da? Si tengo declaración inicial, lo busco en el expediente, ¿verdad? Si el peritaje no se actuó en el juicio, ¿qué más da? Con lo que está en el expediente se resuelve, ¿verdad? La pregunta es, y respóndanme en el chat todos los que quieren, con el Código de Procedimientos Penales, ¿se puede resolver con el expediente o únicamente con lo que se actúa en el juicio? ¿Con qué se resuelve? Para todos, para todos. El cuaderno de juicio, el cuadernillo de juzgamiento, eso no se puede usar para sentenciar. El expediente de la investigación preparatoria, la carpeta, no se puede usar para sentenciar. ¿Estamos claros? Lo único que se puede usar para sentenciar, ¿qué cosa es? Lo que se oralizó en juicio, lo que se actuó en juicio. ¿Y eso dónde está registrado? En el video de la audiencia o en el audio de la audiencia, porque se graba en video o se graba en audio. ¿De acuerdo?
Doctor Almanza, pero en el expediente judicial, en el expediente de juicio está, no me importa. Doctor, pero en la carpeta fiscal está, tampoco me importa. Con lo único, con lo que se puede sentenciar es con qué? Con lo que se hizo en el juicio, se oralizó en el juicio. Un documento tuvo que leerse en el juicio. Un testigo tuvo que declarar en el juicio. Un peritaje tuvo que oralizarse en juicio. Y como dice el doctor López, o doctora no sé, lo que dice es, miren, y se los voy a repetir, miren qué fuerte, miren, y se los voy a decir. No existe lo que no está en la audiencia. No existe lo que no se oralizó en juicio. No existe. Así el juez quiera usar, no lo puede usar. Y les voy a poner un ejemplo así de terrible. Alguien una vez me decía, doctor Almanza, pero si hay una declaración del testigo en etapa de investigación, y hay una declaración del testigo en etapa de juicio, y la declaración del testigo en etapa de investigación dice A, y en el juicio dice B, ¿cuál se usa? ¿Cuál creen que se usa? ¿La de la investigación o la del juicio? La del juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Porque la del expediente simplemente no existe. ¿Se entendió? Lo único que sirve, ¿cuál es? Lo que se usó en el juicio. Entonces, la actuación probatoria es muy importante, porque solo sobre la base de lo que se actúa en el juicio se va a sentenciar. Yo puedo tener los mejores peritajes, pero si no los reproduje en juicio, si el perito no explicó en juicio sus conclusiones, si no se oralizó el dictamen pericial a cambio de que el perito de pronto no asistió, si no se hizo concurrir al testigo, o si el testigo no concurrió, no se leyó excepcionalmente su declaración previa, no se puede usar en la sentencia. ¿Por qué? ¿Por una lógica que es importante del código o no? Cuando hablamos de los principios del código, ¿cuál es el principio más importante del Código Procesal Penal? El principio más importante de todos. El principio de contradicción. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el principio de contradicción? Significa que nada puede ser prueba si no ha sido sometida al contradictorio. Para que sea prueba y se pueda usar en la sentencia, tiene que haberse oralizado y al haberse oralizado, darse la oportunidad de que se contradiga, de que se controvierta, de que se discuta, de que se cuestione. ¿Se entiende? Porque de lo contrario, estaríamos sentenciando con una información de pésima calidad, con una información que no ha sido sometida al contradictorio, con una información que no se ha sometido a la contradicción, al debate. Y eso sería realmente arbitrario. Alguien me dice por ahí, Manuel Eduardo, dice el testigo puede mentir y dar dos declaraciones distintas. No, porque si el testigo dijo en su declaración previa A y en el juicio me dice B, ¿yo puedo sacar su declaración previa o no? Y con eso, hacer que el juez le mande copias certificadas por falso testimonio, que aseguro que lo condenen a ese testigo. Por eso es que un testigo que tiene declaración previa, es muy difícil que en el juicio cambie de versión o no. ¿Cuándo el testigo cambiaría de versión? Cuando quisiera ir a la cárcel. Porque si en el juicio dijo A y en la investigación dijo B, dijo C, obviamente en una de las dos declaraciones ante autoridad mintió. Y mentir ante autoridades, mentir ante declaraciones es delito. Entonces ya tiene su condena asegurada por falso testimonio. ¿Está claro? Por favor, díganme si lo entienden. ¿Se entiende o no? Excelente. Excelente. Entonces, es muy importante, pues, la información con la que se va a sentenciar. Y la información con la que se va a sentenciar tiene que ser una información de calidad. ¿Y por qué cuando se va a sentenciar la información con la que el juez va a sentenciar es de calidad?
Primero, porque se oralizó ante él en juicio. El testigo, el perito, el documento, el objeto estuvo ante él, ante sus ojos, ante su presencia. ¿Cómo se llama ese principio? Inmediación. ¿Se entiende? ¿Con qué herramienta se hizo? Con la herramienta de la oralidad, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué se permitió hacer? ¿Qué se permitió hacer cuando se oralizó? Cuando se oralizó ante el juez, se dio la oportunidad a la contraparte. ¿Para qué? Para que haga contradicción. ¿Se entiende? Para que haga contradicción, para que refute, para que cuestione. El testigo puede justificar porque dijo A y ahora B, me preguntan en el chat. Sí, claro. Y tendría que ser una muy buena justificación o no. Tendría que ser una muy buena justificación si no quiere ir preso, si no quiere que lo condenen por falso testimonio. Esa justificación tendría que ser muy buena. ¿De acuerdo? Porque esa justificación no es buena, va a tener problemas y va a tener problemas muy serios, ¿no? Problemas muy serios, etcétera. Muy bien. Entonces, queridos doctores, eso es un punto de partida, que es la aterrización de los principios. Estamos aterrizando los principios en lo que estamos diciendo hoy día, los principios que repetimos siempre, ¿no? A veces repetimos inmediación, oralidad, publicidad, contradicción, repetimos esos principios en el juicio. Cuando hablamos de actuación probatoria en juicio, repetimos esos principios, ¿no? Pero a veces no entendemos la magnitud de esos principios. ¿Por qué es importante entender esos principios? Porque únicamente es información de calidad y únicamente se sentencia con información de calidad cuando esa información se dio oralmente, públicamente, porque las audiencias, has visto, hasta se transmiten, ¿verdad? Ante el juez se dio esa información y mediación. Y lo más importante, con posibilidad de contradicción. Y ahí sí esa información es de calidad. Esa información me acerca más a la realidad. Esa información me acerca más a la justicia. Alguien dirá, doctor Almanza, entonces lo que usted está diciendo es que cuando una información es con inmediación ante el juez, una información con contradicción, posibilidad de contradicción, pública, de manera oral, ¿eso es la verdad absoluta? No, señor. La verdad absoluta no existe. Pero ese tipo de mecanismos, el respeto a esos principios, ¿me acerca o no me acerca más a la verdad? Pregunto. ¿Me acerca o no? Y eso es lo que se quiere. No se quiere alcanzar a la verdad absoluta porque eso es irreal, eso es imposible, no hay forma. El ser humano es muy limitado, es muy limitado. Pero por lo menos con esas garantías de inmediación, publicidad, oralidad, contradicción, nos acercamos más a la verdad. Tal vez lleguemos a la verdad, seguro, pero nunca lo sabremos. Pero por lo menos nos acercamos más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es algo que yo quería decir como introducción para que entiendan la importancia de la actuación probatoria en juicio. ¿De acuerdo? Para que entiendan la importancia de la actuación probatoria en juicio. Cuando yo pregunto, ¿quién tiene la carga de la prueba en el juicio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿El MP? No, mentira. El MP únicamente tiene la carga probatoria de lo que imputa. Repito, si el fiscal imputa X, Y hecho que encuadra en un delito, el fiscal tiene que probar eso, ¿verdad? ¿O no? Si el fiscal imputa hechos que encuadran en las partes fácticas de un tipo penal, el fiscal tiene que probar eso. ¿De acuerdo? Pero únicamente el fiscal prueba lo que imputa. Respecto de lo que el fiscal imputa, se presume inocencia. ¿Estamos claros? La presunción de inocencia, por favor, métanse eso en la cabeza bien. La presunción de inocencia es únicamente sobre lo que el fiscal imputa. ¿Estamos claros? A ver, miren lo que voy a plantear. El fiscal imputa que Juan Pérez agarró un arma de fuego
apuntó en la cabeza de Perico Los Palotes y le disparó 2 veces y le voló los sesos. Y eso lo hizo el martes 10 de abril a las 3 de la tarde. ¿Estamos claros? El fiscal eso encuadra en el delito de homicidio simple, porque el fiscal dice que eso lo hizo por celos. ¿Estamos? Por celos. Lo mató a su rival de amores por celos. ¿Quién tiene que probar eso? El fiscal. Porque el fiscal lo está imputando, ¿verdad? El fiscal lo está afirmando, esos hechos está afirmando el fiscal. Por lo tanto, el fiscal eso tiene que probar, porque lo está afirmando. Pero, ¿y la defensa? No, la defensa no tiene que probar que no lo hizo, porque la inocencia sobre la imputación fiscal se presume. El abogado puede decir mi cliente es inocente y la inocencia no se prueba, se presume. Y el fiscal tiene que probar lo que afirma para que rompa la presunción de inocencia. Eso es defensa negativa, como dice Leno. Sí, claro. ¿Está claro? Muy bien. Pero ¿qué ocurre si la defensa alega legítima defensa? Dice que le disparó porque el otro intentó asaltarle. De pronto la defensa alega estado de necesidad exculpante, estado de necesidad justificante, miedo insuperable. Él dice disparó porque lo habían amenazado, porque si no disparaba le mataban a los hijos que lo tenían secuestrado. Ya, eso de la justificación, la exculpación, ¿quién tiene que probar? ¿El fiscal o la defensa que lo alega? ¿Ves? La defensa tiene que probar eso, porque el fiscal no lo está firmando, la defensa está firmando. Si la defensa está diciendo que el otro lo intentó asaltar y por eso es que disparó, tendrá que probar que le intentó asaltar. Si la defensa dice que habían secuestrado a la familia y por eso actuó con miedo insuperable porque iban a matarle a la familia, si él no hacía lo que le pidieron que haga, la defensa tendrá que probar eso, ¿se entiende? ¿De acuerdo? Si se alega duda razonable, no, si se alega duda razonable, simplemente se alegará que no alcanzó el estándar para romper presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Entonces, primera respuesta, el fiscal prueba lo que el fiscal imputa. Sobre lo que el fiscal imputa, se presume inocencia del procesado. Sin embargo, si respecto de esa imputación la defensa alega cualquier causa de justificación, cualquier causa de exculpación o cualquier causa de no punibilidad, la defensa tendrá que probar eso. ¿Sí? Muy bien. Estamos en el juicio. En el juicio se prueba para generar convicción en el juez. Convicción en el juez más allá de toda duda razonable. ¿De acuerdo? Se prueba para generar en el juez convicción más allá de toda duda razonable. Ese es el estándar que establece la norma. Para eso se prueba. Para generar en el juez convicción más allá de toda duda razonable. ¿Con qué se prueba? Se supone que en el juicio vamos a actuar prueba, ¿no? El juicio es una etapa de actuación probatoria. ¿Y qué cosa actuamos en el juicio? En el juicio actuamos todo lo que hemos ofrecido en etapa intermedia y nos admitieron. ¿Estamos? Únicamente se actúa en el juicio lo que se ofreció en etapa intermedia y se admitió. Eventualmente, en el juicio se puede ofrecer nueva prueba, pero es muy puntual, ¿verdad? Sobre lo que es previamente denegado en etapa intermedia y se guardó la reserva o sobre hechos nuevos. Pero la etapa de juicio es únicamente para actuar prueba, pero ¿qué tipo de prueba? Prueba que en etapa de investigación se acopió y en etapa intermedia se ofreció. Y eso en el juicio se actúa. ¿Por qué? Porque en etapa intermedia se ofreció y se admitió. Muy bien. Lo que yo voy a buscar es generar convicción en el juez. Pero una cosa que es bien importante. ¿Por qué es tan importante la actuación probatoria de los alegatos de clausura? Porque yo les dije que el juez únicamente sentencia ¿con qué? Con lo que se hizo en el juicio, ¿verdad?
¿Sí o no? Y la sentencia del juez debe estar debidamente motivada. ¿Qué quiere decir que la sentencia del juez debe estar debidamente motivada? ¿Qué quiere decir? Que en el Perú, por lo menos, no existe la íntima convicción. Existe la sana crítica, la expresión razonada, la motivación, la justificación. El juez debe decir qué hechos en el juicio quedaron probados y con qué. ¿Se entiende? Eso lo obliga a justificar su decisión, ¿verdad? Porque de lo contrario, sería pues terrible o no. Y cuando el juez justifica una sentencia, no enumera una serie de medios probatorios y dice de esos medios probatorios arriba a convicción, jamás. Cuando el juez sentencia debe decir ese testigo por qué afirmó ese hecho y por qué a ese testigo le cree que ese hecho es verdadero. Y tendrá que decir, porque fue sometido al contrainterrogatorio y salió airoso, porque fue sometido al contraexamen y no le quitaron ningún margen de credibilidad. ¿Me entienden? Entonces, cuando hago un alegato de clausura, ¿qué cosa espera el juez de mí? A ver, imagínense ustedes por un momento. Cuando yo hago un alegato de clausura, los tres jueces que me escuchan cuando el juzgado es colegiado, los tres que me escuchan, ¿están desesperados tomando apuntes? ¿O hay uno sobre todo que está escribiendo todo en su laptop o tomando anote? ¿Uno siempre escribe o no? ¿Quién es el que escribe? Normalmente escribe el director de debates, o sea, el que va a hacer el proyecto de sentencia en ese caso, y le va a presentar los otros dos. El juez ponente, el director de debates. Ese está escribiendo desesperado. Porque cuando escribe, ¿en qué está pensando? Está pensando en justificar su decisión, en motivar su sentencia o no. ¿Qué pasaría si el juez no tomara anote, no tomara apunte de todo lo que pasa en el juicio? ¿Qué pasaría? Por un momento, dígame, ¿qué pasaría? El juez está durmiendo, los tres duermen abandonados. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendrían que hacer para sentenciar? Podrían dormir si quieren, pero ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que ver los videos nuevamente, ¿verdad? Tendrían que escuchar el audio completamente. Y por lo menos yo tengo familia. Y creo que todos los jueces tienen familia. Y cuando se van a su casa, ¿qué quieren hacer? ¿Estar con su familia o no? El juez que estuvo durmiendo y estuvo distraído en la audiencia tendrá que ir al juicio a dormir, pero en su casa estará con sus audífonos tomando apunte y escuchando nuevamente la audiencia para poder sentenciar. ¿Bien? Entonces nadie quiere eso, ¿verdad? Por eso es que la mayor parte de los jueces que son ponentes están atentos, apuntando, te hacen preguntas, intervienen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se exige motivación. ¿De acuerdo con sana crítica? Expresión razonada. Expresión razonada. Así es, como dice Lennon, deben tomar su Volt a la avena. ¿De acuerdo? Su café doble. Y ser juez es bien difícil. Yo tengo veintitantos años como fiscal. Yo prefiero litigar como fiscal. Fiscal también litiga, ¿verdad? Yo prefiero litigar como fiscal. Porque por lo menos como fiscal cuando litigo llevo una tesis, una teoría, y trato de probarla. Y la otra parte contradice y refuta. Pero el juez tiene la parte más complicada. Porque el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez sentencia. Y cuando sentencia, y cuando decide, uff, la responsabilidad es más grande, mucho más grande. No solamente ante la sociedad, no solamente ante su institución, no solamente ante el procesado al que está sentenciando, sino cómo queda él con su conciencia. Si hizo un mal trabajo. ¿Ustedes creen que es fácil mandar a una persona 25 años, 30 años a la cárcel? No es fácil, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que es fácil dejarlo en libertad y mañana ver en las noticias que el tipo es que has dejado en libertad ha vuelto a matar, a violar, a extorsionar? ¿También difícil o no? Esa decisión es fregada, es bien complicado.
Parece fácil, pero no lo es. Parece sencillo, pero no lo es. Por eso, yo les digo hoy día, nada. Y cuando digo nada, es nada. Nada está a la improvisación. Nada está a lo que sea. Hoy día, todo en el proceso penal está calculado. Lo que le toca hacer al fiscal, lo que se actúa en el juicio, lo que el juez valora en la sentencia. Por eso es que es muy importante que cuando hagas un alegato de clausura, al juez, ¿qué le tienes que llevar en tu alegato de clausura? Si ustedes me piden una frase que resuma los alegatos de clausura, ¿cuál sería mi frase que resumiría los alegatos de clausura? Mi frase que resumiría los alegatos de clausura sería proyecto de sentencia. ¿O no? ¿Un alegato de clausura es un proyecto de sentencia o no? Porque yo le tengo que llevar al juez en el alegato de clausura lo que quiero que sentencie y cómo quiero que lo sentencie. ¿Cómo quiero que diga esos hechos están probados? Hasta en la dosificación de penas se la tengo que llevar la tarea casi lista. ¿Fácil o difícil? Me ha complicado, ¿verdad? Me ha complicado. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar un poquito con diapositivas para, para que yo les diga que siempre soy convencido de que en el alegato de clausura es mejor solo hablar o también hablar y presentar. A ver, vamos a la clausura. Todavía no pongan las PPT, Reader. Dame un segundo. Todavía no pongan las PPTs. Quiero verles a mis participantes. Muchos han apagado su cámara. ¡Qué mal! Quiero verlos. Y me niegan el derecho de verlos. Gracias, doctora, nuevamente, por tanta generosidad y amabilidad. A ver, yo ni he tenido tiempo para peinarme y estoy acá. ¿Me entienden? He tratado de hacer mi máximo esfuerzo. A ver, piensen. Hasta este momento, yo he hablado más o menos 40 minutos, ¿cierto? Yo he hablado más o menos 40 minutos. Lo que dije con 40 minutos hablando, ¿me entendieron o no? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Tal vez porque yo explico, tal vez porque yo los miro. Por eso yo quiero ver las cámaras siempre, porque miro si lo que yo estoy transmitiendo llega y lo replanteo, lo explico de manera pausada, pongo algún ejemplo y voy explicando, ya. Pero así y todo, cuando explicas, hablando, únicamente el oído, el oído de una persona está atento. Pero hay personas que son auditivas y entienden todo escuchando, pero también hay personas que son visuales o no, ¿sí o no? Y el que es visual, ¿cómo capta más? ¿Escuchando o viendo? El que es visual capta más viendo que escuchando. Entonces, si ese juez es visual, me toca hacer un alegato de clausura con PPTs, porque ese juez va a captar más. ¿Estamos? Ustedes los que tienen su cámara prendida, ¿son visuales o son auditivos? No lo saben. A ver, a ver, doctores. Veo que todo lo que estoy diciendo hasta este momento está aburrido. ¿Está aburrido o está interesante? Muy bien. Así como el doctor Alfredo Alpaca. A ver, los que están de acuerdo con que lo que estoy diciendo está interesante, levanten conmigo el dedo índice. El dedo índice. Conmigo, así. Así. ¿Ese es el índice? ¿Es el índice? ¿Qué dedo he levantado? ¿El índice? ¿Ven? Todos los que han hecho esto son visuales. El que ha levantado el dedo índice, ese es auditivo, porque ese escucha.
¿Entendieron? Hoy día ustedes saben si son visuales o auditivos. El que ha hecho así, ¿qué cosa es? ¿Visual o auditivo? El que ha hecho así es auditivo. El que ha hecho así, ¿qué cosa es? El que ha hecho así es visual. Bien. Entonces, yo siempre, cuando hago un alegato, yo siempre cuando hablo, yo siempre cuando alegato, siempre, ¿saben lo que hago? Uso PPTs. Porque me aseguro de que si el juez es visual, entienda mejor. ¿Sí? Además, en los PPTs, en un alegato de clausura puedes poner muchas cosas. Voy a dar algunos consejos para hacer un alegato de clausura, ¿sí? Pregunto, ¿todos los documentos que se han oralizado en el juicio ya son prueba o no? Yo pregunto, ¿todos los documentos que en el juicio se oralizaron ya son prueba o no? Ya son pruebas, se oralizaron. Ya son prueba. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer en el clausura? Como todas esas fotos ya se presentaron, como todas esas actas, como todos esos documentos, como todas esas presentaciones que se hicieron en el juicio, ya están pasadas por el filtro de la contradicción. Exacto, lo que yo puedo hacer es escanear todo y proyectar en el alegato de clausura. Yo voy hablando y proyecto. Señor juez, la partida de nacimiento dice que la menor tenía 13 años. Como se puede evidenciar, proyecto la partida. Y subrayo, hipervínculo, la parte donde está la edad. ¿Se entiende? Esto estaba pactado porque se contrató tal cosa. Proyecto el contrato y subrayo tal otra. ¿Se entiende? Él desempeñaba el cargo tal en la municipalidad. ¡Pum! Proyecto su resolución de nombramiento. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacer eso en el clausura? Porque ya todo es prueba, ya todo se actúa en el juicio. Entonces, cuando explico proyectando, ¿explico mejor o no? ¿Una foto impacta? ¿Un cuadrito me permite explicar mejor? Entonces, consejo, mis queridos doctores, consejo, consejo. Yo les digo con total sinceridad, porque todos los que están acá escuchando y me conocen saben una cosa, saben cómo yo litigo y saben que hasta el día de hoy nunca he hecho un alegato de clausura sin hacer PPTs. Y hasta ahora nunca he perdido un juicio con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Lo voy a perder en el futuro? Seguramente, porque se gana y se pierde, pero hasta ahora nadie se ha dado el gusto de ganarme. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ganan? Porque cuando estuve en la Suprema gané 15-0. Porque no improviso, porque preparo, porque cada hecho llevo prueba, porque todo lo proyecto, porque al juez se la dejo tan clara en mi clausura, que cuando termino mi clausura haciendo presentaciones con cada hecho y con qué está probado en el juicio, siempre, ¿qué cosas me piden? Mis PPTs. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Qué cosa quiere un juez? ¿Que le des y le facilites el trabajo o no? Y si tu PPT está tan bien hecha como que es un proyecto de sentencia, ¿le va a interesar o no? Claro, y por eso yo no pierdo. ¿Saben cuándo voy a perder? Yo les voy a decir, pronto tal vez, algún caso lo voy a perder. Pero ¿saben por qué lo voy a perder o no? Porque acusé por acusar. Porque acusé lo que debí sobreseer. Porque acusé lo que no tenía prueba. ¿Se entiende? Si acusé por acusar, ¿ese caso nació muerto o no? Yo me traigo al mejor fiscal del Perú. Y ese mejor fiscal del Perú, al que lo traigo para que defienda, si la acusación está mal hecha, ¿tendrá éxito? No, ¿verdad? Jamás. ¿Qué va a hacer? No, no hay forma. Si todo está bien hecho, si cada hecho encuadra en cada elemento jurídico, si cada hecho está suficientemente acreditado, ¿por qué perderías?
¿Qué perderías? Doctor, pero en el Perú hay mucha corrupción. Seguramente habrá corrupción, no sé, no voy a hablar de eso. Pero por más corrupto que sea un funcionario público, si todo está claro, no va a fallar en tu contra, a menos que quiera que lo voten o no. Pero si tú se lo dejas servidito, listo, como para que resuelva en tu contra, lo va a hacer el juez. ¿Estamos claros? A ver, yo les digo cuál ha sido mi secreto después de veintitantos años en la fiscalía. Con el viejo código he perdido varias veces. Con el viejo código he perdido varias veces. No me avergüenzo. Con el viejo código he perdido varias veces. Con el viejo código. Pero con el nuevo código no. Con el nuevo código no. ¿Saben por qué? Porque con el viejo código hay que hacer mea culpa a veces, ¿no? Yo no tenía tanto cuidado cuando firmaba acusaciones. A veces acusaba cuando no estaba muy seguro. Ya en el juicio veremos, decía. Y cuando dices ya en el juicio veremos, siempre te va mal. ¿Me entienden? Con el nuevo código nunca he vuelto a hacer eso de decir y en el juicio veremos. Doctor, y si el testigo se muere, si lo matan a su testigo, leo su declaración previa en el juicio, pues. ¿Me entienden? Si el perito no concurre, leo sus conclusiones o llevo otro perito para que sustente. ¿Qué me puede salir mal si yo lo preparé bien? ¿Por qué me saldría mal? ¿Estamos? Eh, yo no tengo miedo a sobreser. Si algo tengo, pero como hoy día no he venido a hablar de mí, solamente estoy respondiendo a los que me escriben en el chat, porque creo que si escriben merecen que les responda, ¿cierto? Si escriben merecen que les responda. Y yo les respondo con el mayor cariño del mundo. Yo no tengo miedo a archivar. Yo no tengo miedo a, escúchenme, sobreseer. Si no hay un caso, no hay un caso. ¿Estamos claros? Pero claro, si un fiscal acusa lo que debe sobreseer, va a perder, pues. Si acusa lo que debe archivar, va a perder. A ver, si yo sobreseo, que mi jefe pues de arriba me diga cómo acuso y lo haga con otro. Todo es público, doctores. Entonces yo hoy día estoy enseñando litigación oral. Y cuando yo enseño litigación oral, yo enseño litigación oral sobre la base de mi experiencia. Porque yo no puedo repetir como ciertos profesores de litigación oral que repiten lo que otros dicen. Yo no hago eso. Escúchenme bien. Yo no repito lo que otros dicen. Yo hablo en litigación oral de mi experiencia, lo que yo hice bien y lo que yo hice mal. ¿Estamos claros? De eso hablo yo. Ahora, si a mí me preguntan, ¿por qué te va bien en los juicios? Porque solo voy a un juicio cuando tengo un caso. Si no tengo un caso, lo sobreseo. Y si tengo un caso, quiere decir que tengo hechos que encuadran en elementos normativos, que un tipo penal está satisfecho, que una norma está satisfecha, con hechos que yo puedo probar. Si tengo material probatorio para probar hechos y esos se encuadran en una norma, ¿por qué perdería? ¿Qué me tendría que salir mal? ¿Se entiende? ¿Saben cuándo? Yo creo en nuestro sistema del Perú. ¿Saben por qué? Porque nuestro sistema exige motivación. ¿Qué significa eso? ¿Que el juez va a motivar o no? ¿Y ustedes creen que el juez se va a complicar resolviendo algo impresentable? Cuando el juez absuelve, ¿en qué se basa? ¿En vacíos de la fiscalía o me equivoco? ¿Me entienden, doctores? En vacíos de la fiscalía. Doctor Almanza, pero ese juez valoró mal. Apela, pues hermano, ¿para qué te peleas con el juez? Si valoró mal, apela, pues.
Doctor, si no aplicó una norma, mete tu casación. ¿Quieres? Abogado. Litiga. Pero no pierdas, litiga. Si tienes que llegar a la Suprema, llega a la Suprema. Si tienes que apelar, apela. Si eres abogado, si eres fiscal. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, vámonos con lo más esperado de la noche, con la razón de ser de la presencia de todos ustedes, con lo que hace que algo valga la pena esta sesión. Así es, las PPTs de Udeápolis. Así es. Muy bien, excelente. Actividad probatoria y alegatos de clausura. Avanzamos, Reader. Avanzamos. Sí, de todo lo que hemos hablado. El arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. ¿Qué pruebo? Hechos. ¿Qué hechos? Los hechos que me interesan. ¿Y cuáles son los hechos que me interesan? Los que encuadran en la norma que pretendo se aplique. Listo. Administro pruebas. ¿De qué? De hechos que me interesan. ¿Cuáles hechos me interesan? Los que encuadran en normas que yo pido se aplique. Listo, eso es todo. ¿Avanzamos? Avanzamos. ¿Qué es la prueba? Es lo que me lleva a generar convicción, ¿verdad? Es lo que me da certeza. ¿Qué es la certeza? El grado más cercano al que me puedo acercar. Carrara, Carneluti. ¿De acuerdo? Avanzamos. ¿Qué se prueba en el proceso? ¿Qué es objeto de prueba? Líder, alguien me dice que no se visualiza. ¿Se visualiza o no? Yo lo veo, ¿ah? ¿Eh? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Y entonces, doctor, de repente su servidor, de repente su equipo, de pronto salga y vuelva a entrar. Tal vez. ¿Qué se prueba? Hechos. Hechos de la imputación, de la punibilidad, de la determinación de la pena. Hechos que tienen que ver con responsabilidad civil. Se prueban hechos. ¿Dónde está esto? En la parte general de la prueba. De los artículos van, de los artículos, miren, 154 a 159. Esa es la parte general de la prueba. En los artículos 155, 156, 157, 158, hasta el 159 es la parte general de la prueba. Y ahí dice que se prueban hechos. ¿Qué hechos? Que tienen que ver con la imputación, la punibilidad, la determinación de la pena, etcétera. ¿Con qué se prueba? Con las fuentes de prueba. Las fuentes, de dónde emana la información, de dónde emana el conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes? Testigos, peritos, documentos y objetos. Eso es de donde surge la información, de la fuente de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? Es la herramienta, el instrumento legal para llevar, para incorporar en el proceso las fuentes. Hablamos de órganos cuando estamos hablando de personas. ¿De acuerdo? El elemento es, más o menos, un estado anterior, lo que yo quiero probar. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos, Reader? Muy bien. Yo les había dicho la actividad probatoria, están los artículos que he mencionado, 155 al siguientes, ¿no? ¿Qué dice el 55? Está regulada por la Constitución, los tratados aprobados por el Perú y por este código. ¿Qué cosa busca una persona? Lo que una persona busca es probar los hechos que lleva. Tú llevas hechos. Eso es lo que tú tienes que probar en el proceso, en la actividad probatoria. Sí, eso tienes que probar. Avanzamos. Avanzamos. No se puede hablar de algo probado si no ha sido sometido al contradictorio. Por eso les había dicho, solo se usa prueba en la sentencia. Y prueba es cuando se ha sometido al contradictorio, cuando se ha realizado y se ha hecho contradicción. ¿Estamos claros? Solo cuando ha sido posible de hacer contradicción podemos hablar de un hecho probado. Avanzamos.
Estamos un poco repitiendo lo que yo ya les había explicado. ¿Sí? Avanzamos. ¿Desde qué momento podemos contradecir? Desde la investigación, sin duda. Pero nuestra oportunidad para contradecir ante el juez que va a sentenciar es el juicio. Avanzamos. ¿Sí? Hay actividad probatoria en todo el proceso. Todo el proceso tiene actividad probatoria. Hay actividad probatoria desde la etapa de investigación. Hay actividad probatoria en todo el proceso, pero con distinta finalidad. La actividad probatoria en etapa de investigación es de búsqueda y recolección de información. La actividad probatoria en etapa intermedia es de ofrecimiento y admisión probatoria. La actividad probatoria en el juicio es de actuación y valoración. Entonces, en investigación, busco información, recolecto datos. En etapa intermedia, ofrezco medios probatorios y espero que me los admitan. En el juicio, actúo lo que me han admitido y el juez valora y sentencia. ¿Avanzamos? Muy bien. Esa etapa de recolección de datos es la etapa de investigación, desde las diligencias o investigación preliminar y la preparatoria formal. Recolectan el fiscal, los demás sujetos y la policía. En el Perú esta etapa de recolección, esta etapa de búsqueda de información es única. No existe dos investigaciones, hay una sola. La investigación peruana es una investigación de cargo y de descargo. Está regulada en el 337 y siguientes del código, ¿no? Es de cargo y de descargo. En otros países, la investigación es de la fiscalía y otra investigación de la defensa, son investigaciones distintas. La investigación de cargo y aparte una investigación de descargo. En el Perú no. En el Perú existe una sola investigación y esa única investigación es de cargo y de descargo. Avanzamos. Avanzamos. ¿Ven? Desde el 67 del código dice, la policía debe desde el momento inicial buscar información, reunir y asegurar cadena de custodia. Cuando hablamos de aseguramiento, estamos hablando de cadena de custodia. Asegurar información. ¿Para qué? Para la aplicación de la ley penal. Avanzamos, líder, por favor. Muy bien, esa es la etapa de ofrecimiento, es en la etapa intermedia, se ofrece en la etapa intermedia y lo que yo ofrezco es lo que es pertinente, lo que es conducente y lo que es útil. ¿Quiénes pueden ofrecer? El MP, la defensa, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Todos pueden ofrecer, cada uno lo que le toca. El fiscal ofrecerá información probatoria sobre lo que imputa, la defensa sobre lo que justifica, sobre lo que es culpa, sobre lo que pide que sea no punible. El actor civil sobre reparación civil, el tercero civil sobre reparación civil, cada uno sobre lo que le toca, sobre lo que le atañe, sobre lo que le compete. ¿Avanzamos? De esto me preguntaban del indubio pro reo, ¿no? Cuando hay duda, no se condena. Cuando hay duda, se absuelve. El fiscal tiene que romper la presunción de inocencia con el estándar convicción más allá de duda razonable. Si no se alcanza la duda razonable, si no se alcanza a romper la duda razonable y se queda en duda el caso, se absuelve. Porque siempre el principio es mejor que un culpable pueda estar libre a que un inocente pueda estar preso. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Avanzamos, por favor. Se admite también en etapa intermedia. Exactamente, Martín Peso. Se aplica en etapa intermedia. Se aplica en etapa intermedia. Los límites son una prueba lícita, conducente, pertinente, útil. Todos estos articulitos que estoy diciendo, 155, 156, 157, 158, 159, regulan la actividad probatoria. Avanzamos. Y les pido que lo lean. Mírenlo. ¿Dónde se actúa? Se ofrece en etapa intermedia, se admite en etapa intermedia. ¿Pero dónde se actúa? Se actúa en el juicio. Se actúa en el juicio. Claro,
En etapa intermedia se actúa lo que no ha sido materia de convención probatoria, porque si hay convención probatoria, ¿ya para qué se va a actuar? Convención probatoria es acuerdo entre las partes. Y las partes están de acuerdo que ese hecho se ha producido sin problemas. Sin problemas. ¿De acuerdo? Qué maravilla. Tengo 365 personas acá reunidas. Eso me alegra muchísimo. 365 personas reunidas. Y en un día que es de fiesta, porque todavía estamos en un día cercano a la Navidad. Me alegra mucho. Ahorita vamos a hablar de la prueba anticipada y la prueba preconstituida. La prueba anticipada se oraliza vía acta y la prueba preconstituida también. En ambas no concurre el testigo, el perito, porque la anticipada es impostergable y la preconstituida es irrepetible. Lo vamos a ver luego. Solamente les pido 2 minutos para cambiar de equipo porque acá se me está terminando la batería y no lo puedo cargar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Luz Barra, por tus palabras. Solamente les pido 2 minutos para cambiar de equipo. ¿Sí, Reader? ¿Sí? Listo, doctor. Entonces, en 2 minutos ya continúa el doctor Frank Almanza en sesión de clase. Ya saben, estar debidamente sentados, estimados doctores. Esta sesión es parte de un curso de especialización. Si recién te enteras, igual puedes inscribirte. No hay problema. En este momento voy a compartir nuevamente para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Ahí creo que sí se puede visualizar. Es el curso de especialización en estrategias y técnica de litigación en el Código Procesal Penal. Inició un 28 de noviembre. Las sesiones se han tratado sobre estrategia de litigación en audiencia de requerimiento de prisión preventiva, etapa intermedia, teoría del caso y alegatos de apertura. Hoy estamos, la semana pasada, técnica de litigación en el examen y contraexamen de testigos y peritos. Todas han sido con el doctor Fran Almanza y hoy estamos hablando sobre alegatos de cláusula, pero hemos agregado conveniente sobre actuación probatoria. Y en la sesión de la próxima semana sí hablaremos sobre declaraciones previas y objeciones. Así que si aún no te has inscrito, ¿qué esperas? Este curso completo, 70 soles, se te habilita libros digitales, grabaciones, materiales de lectura como los PPTs para los que desean matricularse. Y si deseas matricularte, en esos momentos te voy a brindar el número de WhatsApp. Por favor, a ver, voy a enviar primero los medios de pago, ¿sí? Porque a veces sucede que los participantes hacen yapes al número que les digo que escriban, por favor. A ver, un momento. Sí me han logrado escuchar, ¿cierto? Los leo, a ver, doctores. ¿Sí? A ver, no veo sus mensajes. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, ahí están los medios de pagos. El curso completo, que termina la próxima semana, 70 soles. Tendrías grabación, materiales de lectura y el certificado por 90 horas académicas. 90 horas académicas lo va a emitir solamente el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. 70 soles. Se te habilita materiales de lectura, libros digitales solamente para los matriculados. ¿Y dónde derivo ese voucher que van a cancelar? Al siguiente número, ¿sí? Ese es mi número, ese es lo que siempre voy a utilizar. Por favor, ténganlo en agenda. Solo remitir va. Ya, ahí sí se puede ver, ¿cierto? Entonces, ese es mi número personal. Con mucho gusto les estoy atendiendo. Pero si solamente deseas esta clase, la inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Los que me están remitiendo en este momento su voucher, ya estoy registrándoles finalizando la clase. ¿Está bien? Muy bien, ¿cómo estás? Ahí ya me están escribiendo. Sí, ya les remito en breve los medios de pago, los que me están escribiendo, por favor. Tengo varios mensajes. Listo. Ahí está. Ya envié a un participante, o de repente a otro participante que me están escribiendo por el WhatsApp.
Y no se olviden que se viene el diplomado de Derecho Parlamentario y Electoral, ¿sí? Y al finalizar la clase estaré también explicando. Ah, tengo otro curso de especialización, los que me están preguntando, sobre infracciones de tránsito y procedimiento administrativo sancionador. Este curso ha iniciado el día lunes, el día domingo tenemos la segunda sesión con el doctor Omar Chaña Roque. Primero se ha hablado sobre el Reglamento Nacional de Tránsito. La segunda sesión, así como el curso de especialización del doctor, igual. Pero en este caso son lunes y domingo. La siguiente sesión es tipificación y clasificación de infracciones. ¿Sí? Entonces, doctores, ya tienen 70 soles. Vamos recién una clase. Muy bien, esperamos nada más al doctor Fran Almanza. Ya saben tener activos sus cámaras, doctores, porque el doctor sí o sí le gusta una clase dinámica. Ahí me están escribiendo. ¿Qué pasa si tomo el curso y no soy abogada? Algunos son bachiller, en otros casos también recién están en pregrado. Siempre es bueno capacitarse, actualizarse, porque estos temas, si bien es cierto, son dinámicos y necesitas aprender. Ya, este mensaje para todos, estimados colegas. Este curso, los cursos de especialización te actualizan todos los temas que es de tu interés. ¿Continuamos? Sí, doctor, puede continuar con la sesión de clase. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Volvemos. Avanzamos, líder, te ruego. La valoración también es en el juicio y también con los articulitos que les he dicho, el 158, que me habla de la utilización de la lógica, de la ciencia y la experiencia, ¿no? Las máximas de la experiencia, la ciencia que tú vas a aplicar, y la valoración es individual y también conjunta. No se pueden usar fuentes obtenidas con afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Vamos avanzando para ver ya alegatos de clausura. Entramos ya a los alegatos de cierre. Muy bien. ¿Qué les voy a decir de los alegatos de clausura? ¿Qué es el balance final? Como dice la canción, el balance final. El balance final de lo que se ha hecho durante el juicio. Tú puedes traer al mejor abogado defensor, al mejor fiscal, para que haga un alegato de clausura. Pero no va a servir de nada si no has hecho buena actividad probatoria. Si no has hecho buena actuación probatoria, de nada va a servir. ¿De acuerdo? Porque en el alegato de clausura tú vas a hacer un balance, tú vas a analizar lo que se ha actuado en el juicio, la actuación probatoria que se ha realizado. Sobre eso vas a hacer un ejercicio argumentativo. Vas a argumentar de cómo es que lo que ofreciste en el alegato de apertura lo cumpliste en la actuación probatoria y se debe resolver a tu favor. Es la última oportunidad que tienes para influir en el juzgador, para convencer que lo que ofreciste en la apertura está probado. No vas a repasar únicamente, vas a decir por qué la prueba rendida en el juicio, por qué la prueba actuada en juicio es lo que se tiene que aplicar para darte la razón. Es reflejo de lo que tú pretendes, de tu pretensión. Un alegato de clausura bien hecho no solo es aquel que usa retórica, demagogia, usa expresión de imágenes auditivas, imágenes visuales, evidencia demostrativa, PPTs, presenta fotos, todo eso ayuda. Pero para que un alegato de apertura presentes, actúes bien prueba y en el clausura centres,
tienes que haber hecho un buen trabajo en actuación probatoria. No importa que hagas un show, no importa que hagas teatro, no importa que seas un artista. Lo que importa es que le des al juez razones para que resuelva justificadamente a tu favor. Razones para que resuelva como tú estás pidiendo y eso lo motive y lo justifique en su decisión. ¿De acuerdo? Tu estrategia tiene que ser esa. Exponer de manera sólida algo que el juez lo pueda prepasar y presentar en su sentencia. Doctores, por favor, este no es un ejercicio emotivo. Acá no hay lugar a la emotividad. No vale que llores. No vale que avientes cosas. No vale que te tires al piso. ¿Por qué? Porque con eso el juez no va a sentenciar. El juez va a sentenciar con pruebas. El juez va a motivar una sentencia, va a motivar una decisión. Y lo que quiere el juez en tu alegato de clausura no es que te tires al piso, no es que llores, no es que recites, no es que hagas un ejercicio demagógico, no es que hagas un ejercicio de oratoria como la que vemos en el Congreso. Eso no interesa acá. Acá lo que interesa, esto no es un juicio político, es un juicio jurídico, nunca se olviden de eso. Este es un juicio jurídico, no es político. El que pretende hacer una defensa como la que se hace en el Congreso, en un juzgado, está en el camino equivocado. ¿Avanzamos? Tú vas a construir durante toda la actuación probatoria. Así como ese juez que ustedes mismos han identificado, que durante todo el debate probatorio está escribiendo lo que va pasando a la audiencia, tú tienes que estar haciendo exactamente lo mismo durante toda la actuación probatoria. ¿Para qué? Para que en el alegato de clausura tengas que hablar, pues qué decir. Todo el juicio tienes que estar atento, tomando apunte de todo lo que se hace, de todo lo que se actúa, para que lo plasmes en tu alegato de clausura. Y es lindo cuando en tu clausura dices tú algo así: señor juez, esto está acreditado con la versión del testigo Perico Los Palotes, que en la audiencia 16, minuto tal, dijo tal cosa. Hasta con minuto, ¿verdad? Hasta con audiencia. Eso es importante. ¿De acuerdo? Todo el proceso, tú haces un sólido ejercicio de construir tu alegato de clausura. Y eso lo plasmas en PPTs, en presentaciones coherentes. Es una fotografía del juicio. Y esto el juez no lo puede soslayar, porque ese juicio ha sido público, ha sido ante él. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de contar tu caso? Cuando hablamos de apertura lo dije, la mejor forma de contar tu caso al juez es como una historia, como un cuento creíble basado en pruebas, como un cuento creíble basado en elementos de convicción. Esa es la mejor forma de contar tu caso, desde ese punto de vista, con esa perspectiva. ¿Avanzamos? ¿Sí? Hay algunos principios que Udeapolis ha puesto, que yo los suscribo, que son importantes como orientación para el alegato de clausura. Uno, solo, y eso lo he repetido durante toda la sesión, solo se va a sentenciar sobre la base de lo que se probó en juicio. Lo demás no existe. Verdad procesal. ¿Cuál es la verdad procesal? La verdad que está en el juicio. Doctor, pero en el programa de Magali, no me interesa el programa de Magali, no estaba en el juicio. Doctor, pero hemos visto en el noticiero, no me interesa lo que se ve en el noticiero. Doctor, pero no, se sentencia con lo que se hizo en el juicio, con lo que en el juicio quedó probado. Cuando hay duda, esa duda favorece. ¿A quién? Al procesado. Me han preguntado mucho eso hoy día. La duda favorece al procesado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no es el derecho aplicable. Por favor, métanse a su cabeza esto.
lo más importante es el derecho aplicable. Es lo más importante. O los hechos. ¿Qué es lo más importante? ¿El derecho o los hechos? Dígame en el chat. ¿Qué es lo más importante? ¿El derecho o los hechos? ¿Qué es lo más importante? ¿El derecho o los hechos? A ver, vamos a ver lo que dice el respetable. Bueno, doctores, lo más importante son los hechos. Porque el derecho, así tú lo alegues mal, bajo el principio de iuria novit curia, el juez lo puede aplicar. El juez puede aplicar el derecho, así no haya sido alegado por las partes. Lo que el juez no puede hacer es meterte un hecho. ¿Está claro? Los hechos es lo más importante. Porque el derecho, incluso el juez lo puede aplicar, así no lo hayas pedido bien. El alegato es un proyecto de sentencia. El alegato es, en dos palabras, proyecto, sentencia. Es el alegato de clausura. ¿De acuerdo? Muy bien. Si respetas esto, vas a darte coherencia, legitimidad, fuerza argumentativa. Vas a hacer un bonito ejercicio, simple y útil. ¿Avanzamos? Como les digo, la verdad real es inalcanzable. La realidad nunca lo sabremos. Pero por lo menos nos vamos a acercar a esta verdad respetando los principios de inmediación, contradicción, publicidad, oralidad. Eso lo vamos a llamar verdad procesal. ¿Fundada en qué? En lo que ha sido probado en el juicio, en lo que se ha rendido en la audiencia. ¿De acuerdo? Acá no hay lugar para qué, para lo emotivo. Acá no hay lugar para lo emocional, para lo especulativo. ¿De acuerdo? Esto es prueba. ¿Sí? Lo que no fue, no será. Si no has hecho un buen trabajo en la actuación probatoria, no pretendas que te vaya bien en un juicio. Solo te va a ir bien en el juicio, en el momento de la sentencia, cuando en el alegato de clausura hagas el balance de lo bien que has trabajado en la etapa de juicio. ¿Avanzamos? Como les he dicho, la inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la duda favorece al procesado. Si hay duda, se absuelve. Muchos abogados usan esto en su alegato de clausura bastante. Porque, ¿qué dicen? Dicen que lo que se ha actuado en juicio no ha alcanzado a romper, no ha alcanzado a quebrar la duda razonable. Nos hemos quedado en duda. No se ha pasado al siguiente estadio, que es el estadio de convicción más allá de duda razonable. Por lo tanto, si hay duda, se debe absolver. ¿Avanzamos? ¿Sí? Todo gira en torno a hechos, les he dicho. Lo que se prueba es el hecho. El hecho es claro, el hecho no es opinión, el hecho no es interpretación, el hecho es el hecho. Se prueba el hecho. Yo puedo probar que le pateó 10 veces en distintas partes del cuerpo, eso puedo probar. No puedo probar que le dio una brutal golpiza, eso es mi opinión. Yo puedo probar que le metió el pene en la vagina. Yo no puedo probar que abusó sexualmente, eso también es una opinión. Yo puedo probar que le dijo maldita perra, muérete. Yo no puedo probar que le dijo palabras que le afectaron como mujer y como madre. Yo pruebo hechos, no opiniones. Yo pruebo hechos, no interpretaciones. Se prueban hechos, no ideas sobre los hechos. ¿De acuerdo? Se prueban hechos. ¿Sí? Ya entiendo, Reader, que debo terminar. No me quites las PPT. Ya voy a terminar. Tranquilo, ya me voy. No, doctor, estaba deshabilitado el chat. Ese Allá, era el detalle, doctor. Nada más. Puede continuar, doctor, no se preocupe. allá. Me estás votando, ¿ves? Cualquiera entiende a buenas. Como dicen, bien a buenas o a malas. No, Así mentira, es. doctor. ¿Para qué necesitar ese tipo de sabotaje?
Entonces, en el alegato tengo que analizar eso, que cada hecho está efectivamente probado. Solo hechos. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? ¿Por qué digo y por qué repito tanto esta idea de que el alegato es un proyecto de sentencia? Porque en el Perú las sentencias no son con íntima convicción, no son, sino con análisis probatorio, análisis de por qué el hecho está probado, justificar, motivar la decisión. Y en eso se debe basar el alegato, sana crítica, como dice Claudelina. Así es, de eso se trata. Por eso, el juez sabe la gran responsabilidad. El juez sabe cómo tiene que hacer su sentencia. El juez sabe que debe motivar por qué aplica esa norma y no otra. ¿Cuál es el criterio de ley especial, ley general, principio de consunción? Le explicará por qué aplica esa norma. Si es concurso ideal, real, medial, el juez explicará eso. ¿Por qué aplica esa norma? El juez explicará por qué dice que esto está aprobado. Si está aprobado a partir de una teoría indiciaria o de una prueba directa, tendrá que explicarlo. ¿Cómo así está aprobado ese hecho? Y en el clausura, tú le tienes que decir, ¿por qué aplica esa norma? En el clausura, tienes que decir por qué ese hecho lo toma como probado. Es un proyecto de sentencia. La idea es que le facilite la decisión. ¿De acuerdo? Así es. Se prueba el hecho, no la premisa, autor. Se prueba el hecho. La proposición fáctica. El hecho que encuadra un elemento normativo. ¿De acuerdo? Recomendación final. Cuando hagas un alegato, tienes que ser serio. Nunca digas lo que no se probó. Nunca digas lo que no pasó en juicio. Porque si el juez verifica eso, tú vas a perder credibilidad para siempre como abogado. Como abogado debes cuidar mucho tu credibilidad, como fiscal también. Ese es el patrimonio más grande que tienes. Tu credibilidad, tu seriedad como abogado y como fiscal. El día que alguien no crea en eso, tus bonos van a haber caído como en la bolsa, al mínimo de su valor. Ya estamos terminando, avanzamos, poquito de paciencia. Esa carga de la prueba, ya les dije, es de cada parte. Las partes alegan los hechos que aleguen. La defensa, si decide hacer defensa activa y alegar situaciones, tiene que probar las situaciones que alega. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y esto lo he dicho bastante, sino que en esta PPT está un resumen de todo lo que hablé yo en la primera parte. Y el doctor líder se las va a pasar para que lo puedan repasar. ¿Avanzamos? Obviamente, tu oportunidad como abogado para denunciar arbitrariedades, para denunciar vulneración de garantías, para pedir exclusión probatoria basada en afectación a derechos fundamentales es de clausura. Ahí es cuando te ves a hacer valer todo eso, sino cuando. ¿De acuerdo? No se olviden, el jus puniendi es bien limitado. De todos los controles, el control penal es el más brutal. El control penal es el que de última ratio. Es aquel que se usa, al que se echa mano, cuando el control administrativo, las multas, el control civil, las indemnizaciones, etcétera, ya no funciona. Ya un control extremo es meter a una jaula a un ser humano. Y peor todavía si es como un secot, ¿verdad? Ya ese es el peor control de todos, el control penal. Por eso es que tenemos que administrarlo mientras la humanidad no encuentre otra forma mejor de vivir en paz como un mal necesario. Pero que se tenga que causar ese mal de encerrar a una persona o al animal en una jaula, no implica que se vulneren sus garantías, que se vulneren los básicos derechos que se le asisten. Ya para terminar, avanzamos. Hay muchas estructuras, ustedes hagan el alegato como les dé la gana.
Por ejemplo, ¿cuál es mi fórmula? Parecida a esta. Recuerdo siempre los hechos. ¿Qué hechos como fiscal o qué hechos como abogado considero que son los que han ocurrido? A partir de allí, esos mis hechos los planteo como si fueran proposición fáctica, esto es, afirmación de hecho que encuadran elementos normativos, y me pronuncio sobre cómo es que esos hechos están probados. Me baso, la mayor parte del alegato yo, en hechos. ¿De acuerdo? Me baso yo en hechos. Me baso en hechos. Siempre me baso en hechos. ¿Por qué? Por lo que voy a decir, creo, por 20ª vez hoy día. Al juez le interesa más que le digas cómo es que están probados los hechos, que le enseñes derecho. El juez ya sabe derecho. No le interesa que le enseñes lo que es el hurto, lo que es el robo, la extorsión o el sicariato. Él ya lo sabe. Al juez le interesa que le traigas el hecho y cómo está probado ese hecho. Eso le importa. Y que argumente sobre eso. Eso le interesa. Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Me la han preguntado mucho. Yo mi alegato de clausura no lo quemo hablando de lo irrelevante. Lo quemo hablando de lo relevante. ¿Y qué es lo relevante? Los hechos en controversia. Los hechos disputados. Los hechos respecto a los cuales nunca nos hemos puesto de acuerdo con la defensa. Sobre eso me centro. ¿Y qué me importa hablar sobre lo que todos estamos de acuerdo? Que algo está probado. ¿Qué me interesa hablar si no hay controversia sobre la prueba? A mí me interesa hablar de un hecho en disputa. Y ahí me centro. ¿De acuerdo? Algunos dicen que debes empezar con un lema y terminar con un lema. Perfecto. Pero el lema tiene que ser bueno si lo vas a emplear. Tiene que ser un resumen del caso, como siempre digo. Si empiezo con el lema, termino con el lema. ¿Sí? Mi petición concreta para el final. Que se la absuelva, que se cambie de tipificación, de dolosa por culposa, etcétera. O como fiscal, que se aplique cierta pena, cierta consecuencia accesoria. Y si no hay actor civil, también una reparación civil. ¿Avanzamos? ¿Sí? El alegato es reflejo de cómo se desarrolló el juicio, no de cómo quisieras que haya sido. El clausura no es que sale de tu mundo ideal, no. El clausura sale de lo que se hizo en juicio. En tu apertura tú pusiste mucho, tú ofreciste demasiado. Eso ni lo repitas en el clausura. En el clausura básate sobre qué? Sobre lo que ofreciste y está aprobado en el juicio. Jamás sobre lo que ofreciste y no está aprobado. De eso se va a encargar tu parte contraria. Tu parte contraria te va a chancar en lo que ofreciste y no probaste. Lo que ofreciste y no cumpliste. ¿Avanzamos? ¿Sí? Entonces, entonces, haces tu alegato siempre, que siempre va a partir por todo lo que se ha hecho en juicio. Todas son frases que estamos dejando que un poco reflejan varias cosas que hemos conversado hoy día. Y el tiempo nos ha ganado. Avanzamos, por favor, líder. ¿Sí? Esta petición concreta del uso de tema o lema, úsenlo solo si es necesario o solo si ustedes lo consideran. Pero ese tema del lema no es obligatorio. Puede ir como también no. El lema es facultativo. ¿De acuerdo? El lema es facultativo. El error de tipo, me dice Jorge Augusto. El error de tipo es simplemente la ausencia del dolo. Y el dolo se prueba con indicios. Cuando tú dices que hay un error de tipo, simplemente di que el fiscal no ha logrado probar el conocimiento y la voluntad, el dolo. Sin el conocimiento, no puede haber dolo. Podría haber culpa si no se cumplieron con deberes de cuidado. La culpa siempre va a ser consciente o inconsciente, pero va a ser culpa. Y el error de tipo vencible se va a castigar como culposo. Eso te puedo decir a tu pregunta. Y terminamos. La última, Dir. Entonces, ¿todo se basa en qué?
en tu teoría del caso, en tu alegato de apertura, con énfasis en qué? En lo que has hecho en el juzgamiento, en lo que has hecho en el juicio. ¿De acuerdo? La idea es que si quieres usas un esquema cronológico, si quieres uses un esquema temático. Yo uso normalmente un esquema cronológico porque mi idea es contar la idea como una historia, como un cuento. Ese es como trabajo yo. Pero si tú quieres, usa un esquema temático. Pero particularmente yo prefiero contar como una historia cronológica, como una historia creíble. Si quieres, trabaja temas. Ese es tu tema. Es tu rollo. Es tu asunto. Yo te vengo a decir lo que yo hago. ¿Sí? Muy bien. La idea es que estén probadas todas tus proposiciones fácticas. Bueno, estamos poniendo ya algunos ejemplos de cómo es que tienes que decir y graficar que tus hechos están probados. ¿Avanzamos? ¿Sí? Vamos a dejar los minutos finales para algunas preguntas. Vamos a trabajar o con prueba directa o con prueba indiciaria, ¿cierto? Regresa, Unita, regresa. Una más, regresa, líder. Ah, una anterior, regresa. Una más, una más, una más. Vamos, avanza, avanza, avanzamos. Todo esto es prueba indiciaria. ¿Sí? Quédate ahí, quédate un segundo. Quédate ahí un segundo. Con esto quiero cerrar hoy día, con la explicación de este tema. Con esto quiero cerrar hoy día. ¿Qué quiero manifestar? ¿Qué quiero decir como cierre? ¿Con qué quiero cerrar? Primero, cierre. Planifica tu alegato, no lo improvises. Lleva PPTs, arma tus esquemas. Básate en lo que pasó en el juicio. Evita la retórica, esa retórica vacía, ese floro político barato, esos argumentos que te pueden permitir hablar bonito, pero que al final no estás diciendo nada. Usa tu tiempo, mira tu tiempo. ¿Por qué? No todos los jueces te permiten hablar lo que quieres. No todo es caso que sale por Justicia TV. Los casos que salen por Justicia TV, los abogados hablan creo que 2 días. Normalmente te dan un tiempo. Dosifícalo y úsalo bien. La idea es ser breve, claro y sustancioso. Repite la apertura, sí, pero para decir qué ofreciste y está aprobado. No lo repitas por repetir. Por favor, no leas. Para eso lleva PPTs, para que presentes y expliques. ¿De acuerdo? Para que expliques. Avanzamos. Debemos humanizar. ¿Por qué digo que debemos humanizar? Porque estamos ante el derecho más fuerte de todos, ¿no? Debemos humanizar. Personas reales. No estamos hablando de casos abstractos. ¿De acuerdo? Debemos humanizar. Dimensión humana. La vida. El fiscal se basará en la parte agraviada, en la parte afectada, en el daño a la sociedad. El abogado se basará en su cliente, a él como persona, etcétera. Humaniza siempre. Estés en el rol que estés. Cerramos, cerramos, cerramos. Les dije, no exageres. Les dije, no hables de más. Les dije, no pretendas manipular. Pero
¿Cuándo te vas a volver un buen litigante? ¿Cuándo vas a hacer excelentes alegatos de clausura? Cuanto mejor planifiques. ¿Cuál es la receta para estar aplomado, para estar seguro, para estar calmado en un juicio? ¿Cuál es la receta? No es otra que estar bien preparado. ¿De acuerdo? Conocer a tu juez, conocer tu caso, prepararte bien, estar firme. Siempre alega de pie, siempre alega con PPTs, siempre alega sobrio, seguro, nunca hablando de más. Jamás adjetives, jamás insultes, jamás faltes el respeto. Eso no dice que eres un abogado aguerrido. Este abogado es bravo, eres un pobre imbécil. Vamos a tratarlo como él trata a todos. El que insulta, el que adjetiva, el que alega, no es sino lo mismo que dice. ¿De acuerdo? Por favor, doctores, el respeto es lo más importante en una audiencia. No necesitas gritar, no necesitas insultar, no necesitas adjetivar. Necesitas ser firme es ser concreto, ser firme es ir al meollo del asunto, ser firme es ser claro. Lo otro es ser chabacano, lo otro es ser cursi, lo otro es ser del montón. ¿Avanzamos? Ya dije, no se repite, avanzamos. De todo esto ya hablé. Y con eso termino. Y con esto termino. No pretendas explicarle al juez derecho. Lo matas, lo aburres y te gana su animadversión. Si te pones a explicarle al juez lo que es el hurto, lo que es el robo, lo que es la extorsión o lo que es el lavado de activos, el juez te va a mirar y te va a decir en la mente que tú crees que yo no sé. No pierdas el tiempo en eso. ¿De acuerdo? No pierdas el tiempo en eso. Una cosa que siempre tienes que hacer es hablar de hechos. Y de los hechos controvertidos. Las citas doctrinarias solo úsalas cuando son necesarias, no cuando son innecesarias. Yo me adorno, siempre traigo jurisprudencia, doctrina, legislación comparada, sentencias de la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿son necesarias? No, entonces no pierdas el tiempo allí. Usa todo eso cuando es necesario, no por el solo hecho de fanfarronear, de alardear conocimiento. No hagas un show de tu alegato.